Buen día a todas las comisiones. Bueno, vamos a hablar del sistema articular. Como les decía en la anterior diapositiva, vamos a hablar de lo que es el sistema articular del cuerpo humano. Una articulación es la unión entre dos huesos. Como ustedes van a ver, en el cuerpo humano tenemos distintos tipos de articulaciones. Pueden ser articulaciones móviles, en este caso como la articulación del codo. Otro ejemplo de una articulación móvil puede ser la articulación del hombro o la escápula humeral. Hay articulaciones que son semimóviles, como por ejemplo las articulaciones entre las distintas vértebras de la columna, y articulaciones que son fijas, que en este caso como ejemplo tenemos los huesos del cráneo. Las articulaciones las podemos clasificar de distintas maneras. Por su estructura se subdividen en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Dentro de las fibrosas tenemos la sindesmosis, las suturas y las gónfosis. De las cartilaginosas, la sincondrosis y la sínfisis. Y dentro de las sinoviales, las uniaxiales, las multiaxiales y las biaxiales. Recién vimos cómo se clasificaban las articulaciones por su estructura. Ahora vamos a ver cómo se clasifican por su función. Las sinartrosis, que tienen la característica de ser articulaciones inmóviles, tenemos la sincondrosis, la sinostosis y la sinfibrosis. Dentro de la sínfisis, en donde el movimiento es monoaxial, tenemos las anfiartrosis, que son semimóviles, y las diartrosis, que son muy móviles. A continuación, en los siguientes slides vamos a ir viendo las características de algunas de estas articulaciones más importantes del cuerpo. Vamos a comenzar con la sinartrosis, recordando que es una articulación inmóvil, y ahí tenemos abajo y hacia la izquierda un ejemplo de una sincondrosis, que recordemos que son las articulaciones esfenoccipital, la vomer-etmoidal y la petroestiloidea. Y hacia la derecha tenemos la sinostosis, que también comprende dentro de la sinartrosis, que es inmóvil, y donde existe la fusión de dos huesos. Fíjense en este caso la fusión del hueso sacro. Vamos a ver los ejemplos de sinartrosis. Recordad una vez más que son articulaciones inmóviles. Tenemos la sinfibrosis, en donde observamos la sutura escamosa, que es la paritotemporal, marcada con una línea, con una flecha roja, perdón. La sutura dentada, que es la sutura sagital, que vemos en esta imagen vista desde arriba del cráneo. La sutura armónica es la sutura nasal y la ungis maxilar. La gónfosis, que es la articulación de entre los dientes y el alvéolo, y la esquindilesis, que es la articulación entre el hueso vomer y el esfenoides. Las sínfisis, en este caso vamos a ver la sínfisis del pubis en la imagen de abajo y hacia la izquierda, que recordemos que tiene un movimiento monoaxial. Esta sínfisis pubiana muchas veces en los traumatismos de pelvis, cuando se separan, es característica de lo que sería el traumatismo pelviano. Las anfiartrosis, que recordamos son articulaciones semimóviles, y tenemos la anfiartrosis verdadera, que son las articulaciones de las vértebras y entre el hueso sacro y el coxis, y las diartroanfiartrosis, que es la articulación sacroiliaca y la articulación esternal superior. Las articulaciones, las diartrosis, son articulaciones muy móviles, y vamos a ir enumerando de izquierda hacia derecha y de arriba hacia abajo. Tenemos la trocleartrosis, que es la articulación entre el húmero y el cúbito. Tenemos la trocoides, que es la articulación atlaxo-axoidea. La enartrosis, que es la articulación glenohumeral, o sea,
entre la cabeza del húmero y la superficie, la carilla articular de la escápula, las artrodias, que es la articulación entre el acromion y la clavícula, el encaje recíproco, que es la articulación del trapecio con el metacarpo, y la escondiloartrosis, que es la articulación temporomaxilar. Abajo, bueno, pueden ver todos los ejemplos de trocleartrosis, trocoides, las enartrosis, las artroides, el encaje recíproco y la condiloartrosis. Vamos a ver en detalle algunas articulaciones. Comenzamos por esta primera articulación, que es la articulación occipito-atloidea y atlo-axoidea. Vemos en esta imagen la articulación atlo-axoidea entre el atlas y el axis. El atlas, como ustedes pueden ver en la imagen, es la primera vértebra a nivel cervical y el axis la segunda. Vemos en esta visión posterior el atlas y el axis. Acá vemos nuevamente la articulación occipito-atloidea y atlo-axoidea en sus vistas posteriores, en donde se resecan distintos elementos anatómicos para que puedan tener las distintas visiones. Esta articulación es una articulación que sufre muchos traumatismos, por ejemplo en los que produce lesiones medulares altas en los jugadores de rugby, y también mucha gente que a veces se tira de cabeza a una pileta con poca agua. La que sufre este tipo de traumatismos es este tipo de articulación, repitiendo la occipito-atloidea y la atlo-axoidea, produciendo secuelas en muchos pacientes realmente muy graves, como cuadriplegias permanentes e irreversibles. La cuadriplejía es no poder mover ninguna parte del cuerpo desde el cuello hacia abajo, para que ustedes comprendan. Acá vemos la reconstrucción también de una tomografía computada en la imagen de la izquierda, en donde se ve el atlas y se ve el axis, y fíjense ustedes qué buena imagen que se ve la articulación atlo-axoidea. Acá lo que estamos viendo es una radiografía transoral, que lo que se le solicita acá al paciente es que abra bien grande la boca para poder ver y evaluar la apófisis odontoides. Y en la imagen de la derecha lo que podemos ver es una radiografía de los senos paranasales, donde vemos detallado con el número 1 la mandíbula, en 2 el borde superior de la órbita, con el número 3 el seno frontal, en 4 el seno maxilar y la 5 la apófisis odontoides. Vamos a ver y observen ustedes en esta primera imagen. Vamos a hablar de lo que es la articulación del hombro, y fíjense que ahí hay una luxación del hombro, donde nosotros ya podemos observar que hay una pérdida del domicilio, ¿no?, de esta articulación, que es la escápulo-humeral.
algo más para recordarles de la diapositiva anterior, es que cuando se produce la luxación escapulohumeral, el nervio que se encuentra comprometido es el nervio axilar o nervio circunflejo. En esta diapositiva del hombro derecho, en esta vista frontal, vamos a ver lo que compone el fornix del hombro, que está compuesto por el acromion, el ligamento coracoacromial y la apófisis coracoides. Vemos por debajo la cabeza del húmero, el tubérculo mayor, tubérculo menor y el surco intertubercular, la cavidad glenoidea, que es donde articula junto con la cabeza del húmero, y yendo hacia arriba y a la derecha vemos el ligamento conoide, el trapezoide, la extremidad del acromion y el ligamento acromioclavicular. Nuevamente acá vemos en esta imagen, y observen qué lindas imágenes que tenemos de estos cortes anatómicos. En un hombro derecho la visión frontal, nuevamente los mismos ligamentos. Lo que quiero resaltar en esta es en la imagen de abajo y hacia la izquierda, nuevamente la apófisis coracoides, la clavícula, el acromion, el ligamento coracoacromial, el espacio supraacromial, y vemos ahí el supraespinoso, que es un músculo y un tendón que ayudan a formar el manguito de los rotadores. Lesión muy frecuente que se produce de este músculo, el supraespinoso, el síndrome del manguito rotador, algo que es bastante doloroso en la articulación del hombro. Otras lesiones que también podemos encontrar es en el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps, que fíjense ustedes el recorrido que hace. A continuación vamos a seguir con la articulación del codo. La articulación del codo la componen el extremo distal del húmero, el cúbito y el radio. Podemos observar en esta vista posterior, en la imagen de la derecha, la epitróclea, la fosa holocraniana, el olecrano en la tróclea, la cabeza, el cuello, la cresta supinadora del cúbito y la última referencia, la apófisis coronoides. Observen ustedes esta imagen de la vista anterior de un codo derecho, donde vemos la cúpula, en la imagen de la izquierda, la cúpula del radio y la cúpula también del cúbito en la articulación con el húmero. Vemos también qué bien que se observa en la radiografía que tenemos en la imagen de la derecha. Y en la imagen del centro vemos lo mismo a través de una resonancia nuclear magnética. Vemos ahora en este caso una vista posterior del codo, donde observamos la imagen de arriba y de la derecha, como anteriormente dijimos, empezando por una radiografía, el húmero, el cúbito y el radio, y en la imagen de resonancia lo mismo, húmero, cúbito y radio. Fijémonos ahora en la articulación del codo, en la imagen de abajo y hacia la izquierda, el húmero por encima, la cápsula articular que engloba todo esta articulación, el epicóndilo lateral, el ligamento colateral radial, anular, el tendón del bíceps braquial. Vemos la cuerda oblicua, la inserción del músculo braquial, el ligamento colateral cubital y el epicóndilo medial. En la visión lateral, en la imagen de abajo y hacia la derecha, vemos el ligamento anular radial, el ligamento ulnar colateral y la cápsula fibrosa. En este caso vamos a ver la articulación de la muñeca. Vemos esta imagen en una vista a la izquierda, una vista anterior y una vista posterior en la imagen de la derecha. Y observemos que están bien detallados y con los números
La membrana interósea con el número 1, la articulación radioluminar distal, los ligamentos de la articulación radiocarpiana, los ligamentos carpianos con el número 4 y con el 5 los colaterales radiocarpianos, la articulación carpo-metacarpiana pulgar, la articulación carpo-metacarpiana, la articulación metacarpofalángica, con el número 9 el ligamento transverso y con el número 10 las articulaciones interfalángicas. En la vista posterior de esta imagen de una muñeca derecha vemos con el número 1 el ligamento colateral ulnar, el ligamento colateral radial y el ligamento radiocarpiano. Observen que son muchos ligamentos los que nos permiten la movilidad de la muñeca en todos sentidos y direcciones, hacia anterior, hacia posterior y hacia ambos laterales, y en formas oblicuas también. Observemos este ligamento importante, que es el ligamento carpiano, que por debajo de este ligamento carpiano palmar, como vemos en las imágenes de abajo, transcurre el nervio mediano. En la imagen de la derecha vemos el ligamento, en otra imagen, el ligamento carpiano palmar y el nervio mediano. Muy frecuente la lesión de este ligamento que nos produzca el síndrome del túnel carpiano. Una cosa que les quería decir, esta lesión del nervio mediano que nos da el síndrome del túnel carpiano es una afección en la cual existe una presión excesiva en este nervio mediano, y este síndrome, los síntomas que nos puede dar, y es algo bastante frecuente, nos puede dar entumecimiento, hormigueo, debilidad o daño muscular en la mano y en los dedos. Esta imagen es una imagen de una muñeca derecha, vemos la cara palmar en donde se observan todos los huesos, está bien, que conforman y comprometen la articulación de la mano. Vamos a ver ahora la articulación de la cadera. Vamos a ver la articulación coxofemoral, en este caso una articulación coxofemoral derecha. Observen en la imagen de la derecha, vamos a ver con el número 1 el labrum o rodete acetabular, con el número 2 la cabeza del fémur, número 3 el cartílago articular, con el número 4 el ligamento redondo que está y se encuentra en la cabeza del fémur, y en quinto lugar el ligamento obturatriz. En esta imagen de la cadera derecha, comenzando por la imagen de la derecha, en la visión posterior de la cadera vemos con el número 1 el ligamento sacroiliaco posterior, con el número 2 el ligamento sacrotuberoso, el número 3 el ligamento sacroespinoso, el número 4 el ligamento isquiofemoral. En la visión anterior y en la imagen de la izquierda vemos el ligamento iliofemoral, el ligamento pubofemoral y con el número 5 el tendón femoral que está seccionado en este momento. Estos son los ligamentos, tanto en la visión anterior y en visión posterior, que le dan estabilidad a la articulación coxofemoral. A continuación vamos a ver la articulación de la rodilla. En esta diapositiva lo que podemos ver es el componente, los músculos que componen la articulación de la rodilla, en este caso una rodilla derecha. Observen, dentro de las referencias les voy a hacer mención de las más importantes. Fíjense los músculos vasto lateral y el músculo vasto medial, la rótula, el ligamento colateral tibial, la cápsula articular que envuelve a toda la articulación de la rodilla, el ligamento rotuliano. Sobre este ligamento es cuando se hacen las pruebas con un martillo para ver la capacidad de respuesta de este reflejo, que sería el reflejo rotuliano. Vemos la inserción del músculo sartorio hacia el otro lado de la imagen, el músculo tibial anterior y el músculo peroneo largo, la cabeza del peroné, el tendón del bíceps femoral, ¿está bien?
el tracto iliotibial, el tendón del recto femoral, que origina el tendón del cuádriceps femoral y el músculo vastolateral, y por debajo y a la derecha los músculos gastrocnemios. Observen acá, en esta imagen, es muy importante. En esta imagen de rodilla derecha vamos a ver los ligamentos. Fíjense ustedes, el ligamento cruzado posterior, el cruzado anterior, obsérvense cómo se cruzan, el ligamento del menisco, vemos la tibia, el menisco propiamente dicho, el cóndilo medial del fémur, el fémur, ¿no? Y el cóndilo lateral del fémur. Todos estos ligamentos, los que nombré, son los que le dan la estabilización a la rodilla. Cuando hay lesiones en la rodilla, donde hay inestabilidad, ya sea hacia anterior o hacia posterior o hacia los lados, algunos de estos ligamentos son los que se encuentran involucrados en esta patología de la rodilla. Vemos nuevamente los ligamentos. Ahora vamos a ver una rodilla izquierda, la vista posterior en la imagen de la izquierda, donde vemos nuevamente el ligamento cruzado anterior, vemos el ligamento colateral mediano, el ligamento colateral lateral, los meniscos, el cruzado posterior, la tibia y el peroné. Vamos a verlo en una vista anterior de la rodilla derecha, el cruzado posterior, el ligamento cruzado anterior, el menisco externo o el menisco lateral, el menisco interno o el menisco medial, el peroné y la tibia. Es fundamental e importante que ustedes sepan reconocer estos tipos de ligamentos. Acá tenemos otra imagen más. En la imagen de la izquierda vemos una vista lateral interna de la rodilla izquierda, donde se ven los ligamentos, el ligamento anterior cruzado, el ligamento colateral medio, se observan los meniscos, el ligamento rotuliano, el colateral lateral, el menisco lateral. Observen ustedes cómo se forma el tendón del cuádriceps que se inserta en la rótula, y el ligamento rotuliano también cómo se inserta en la rótula. Por último, vamos a ver la articulación del tobillo. Vamos a ver acá un tobillo en la imagen, un tobillo derecho en la imagen izquierda, donde vemos el fascículo calcáneo. Es una compleja articulación y tiene muchos ligamentos el tobillo. Un fascículo tibio astragalino anterior, la apófisis menor del calcáneo, el fascículo tibio escafoideo, el fascículo tibio astragalino posterior, el tendón de Aquiles y el hueso calcáneo. El tendón de Aquiles es cuando hay rotura de este tendón, nos da imposibilidad para caminar, o sea, para deambular, lesión muy frecuente, en donde el paciente muchas veces refiere que siente que le pegaron un piedrazo en la región de los gastrocnemios. En la otra imagen vemos un tobillo derecho, pero desde una vista lateroexterna, en donde vemos el ligamento tibio peroneo anterior, el ligamento del calcáneo peroneo, el peroneo astragalino anterior, el ligamento calcáneo astragalino lateral, el hueso calcáneo y el ligamento plantar posterior. Observen todo este entrecruzamiento de ligamentos y lo compleja que es esta articulación del tobillo. Fíjense ustedes lo complejo de los ligamentos que es los tobillos, el tobillo. Fíjense más que nada en la imagen de la izquierda, el tobillo derecho, la imagen posterior, el tendón de Aquiles, lo voluminoso que es este tendón. Cuando hay un esguince de tobillo significa que alguno de todos estos ligamentos se encuentran involucrados, produciendo dolor, deformidades e incluso hematomas. Esta es otra imagen para que ustedes puedan observar desde otras vistas la cantidad de ligamentos y lo complejo e interesante
de esta articulación. En esta anteúltima imagen lo que pueden observar es esta radiografía de tobillo izquierdo. Fíjense ustedes, todo ese complejo sistema de ligamentos obviamente en una radiografía no se puede ver, pero bueno, ustedes tienen que saber que tienen que estar presentes, ya que mucha patología del pie y mucha enfermedad más que del pie o patología del tobillo es por situaciones en donde se lastiman los ligamentos. Bueno, muchas gracias a todos. Acá tienen bastante para estudiar. Las articulaciones son bastante importantes porque ahí se producen muchas patologías, muchas enfermedades. Así que a continuación, después de esta clase, van a tener un cuestionario para que los pueda ir ayudando y orientando. Seguimos con los foros trabajando para que puedan ir llevando la materia. Gracias a todos por la atención y nos vemos en la próxima clase.